Buen día a todos y a todas. Estamos realmente contentas de estar hoy aquí con ustedes y esperamos que tengan un hermoso miércoles. Acá por la ciudad capital de Formosa hay un sol precioso, así que contentas también de poder iniciar con una actividad relacionada con lo que fuimos viendo hace unas semanitas. También queremos avisarles que van a recibir en esta semana sus notas de la evaluación que tuvimos hace poquito y que no está de más recalcar siempre la importancia de las clases presenciales, ¿sí? Por favor, los que puedan, los que quieran, quienes se sientan con la necesidad de repasar un poquito más, de tener contacto con las profes para corregir algunas cositas, por favor vengan, ¿sí? Recuerden que es un espacio para todos y para todas, un espacio abierto para cualquier persona que esté haciendo taquigrafía, donde podemos ir mejorando semana a semana, ¿sí? Y siéntanse también en la confianza para preguntar lo que no saben, ¿sí? O lo que les está costando. Desde gramática podemos decir que bastante bien, las evaluaciones muy buenas, no, alguna cosita por aquí y por allá, pero en líneas generales bastante bien. Y sin embargo, no podemos descuidarnos de esta última instancia, ¿sí? Después de este tema, después de terminar con todo lo que son estas relaciones léxicas, porque tanto la polisemia como la homonimia, ¿no? Son relaciones léxicas, vamos a ir trabajando con sus propias producciones. Las profes de taquigrafía ya nos pasaron sus trabajos y tenemos que ir trabajando y revisando eso, porque recuerden que ustedes trabajan con transcripciones, con traducciones de sistemas lingüísticos, ¿sí? El sistema estenográfico es un sistema lingüístico, ya sea el de la RAL, ya sea el Pigment, ya sea el que ustedes estén haciendo, es un sistema lingüístico. Y cuando hacen la traducción, pasan justamente al otro sistema lingüístico que es el castellano, con sus reglas, con sus normas, ¿sí? Y eso es muy importante, porque el trabajo final del taquígrafo termina justamente con eso, con esa traducción. Bien, entonces, para ir viendo, para ir repasando este temita, hoy vamos a presentar justamente algunas actividades en relación a la polisemia y la homonimia. Antes de empezar, ¿quién quiere recordar un poquito lo que es la polisemia y la homonimia? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se acuerda? Buen día, profe. Buen día, profe. Chicos, ¿alguien habló? Por si habló, no se escuchó. Buen día, profe. Buen día, Lourdes. Pensé que era mi internet que se quedó. No, 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 no se escuchó, pero ahí sí te escuchamos. ¿Comienzo? Sí, sí, decime, amor. Bueno, lo que me acuerdo es que, bueno, la polisemia, no, la homónimos Los homónimos, ¿bien? son palabras que se escriben y se pronuncian de la misma manera, pero que no tienen el mismo significado. Ustedes nos explicaban, por ejemplo, la palabra sobre, cómo se puede utilizar con diferentes significados, como forma verbal, como preposición o como sustantivo. Bien, muy bien, muy bien. También tiene categorías gramaticales distintas, como un sustantivo o un verbo. Ahí está, perfecto, muy bien, muy Y bien. la polisemia, Ujú. bueno, también en los homónimos se subdividen en homógrafos, que se escriben y se pronuncian de la misma manera, Bien. como por ejemplo la palabra sobre, y después hay una otra subdivisión que es homófonos, puede ser, Sí, 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 sí. que se suena igual, pero se escribe de diferente manera. Por ejemplo, la palabra, a nosotros nos pusieron la palabra vaca, vaca de animal,
y vaca eh, era el equipo de equipaje, Bien, porte equipaje, bien, y después, perfecto. después está Muy la bien. polisemia, Ajá. que es una misma palabra que tiene diferentes significados. Y con En el respecto a caso, las categorías gramaticales, Lourdes, de las palabras polisémicas, decía que pueden ser dos palabras, que por ejemplo pueden ser dos sustantivos o dos verbos. bien. ¿Y sus orígenes o la Orígenes ajá, de las palabras polisémicas? eran, ¿Venían eran, tenían orígenes diferentes o tenían un mismo origen? puede ser que tenían un mismo origen, Bien. ¿Y las homónimas? diferentes orígenes. Bien. Espectacular, Lourdes. Muy bien, súper bien. Entonces, con lo que dijo la compañera, perfecto para arrancar, para hacer un refresh, ¿no? De lo que aprendimos la semana pasada. Y en líneas generales, para recordar esto, tanto los homónimos como las palabras polisémicas son justamente términos que son similares, se escriben de manera similar o se pronuncian de manera similar, pero que el significado es distinto, tanto para la homonimia como para polisemia, son significados distintos. Ahora bien, los homónimos son muy distintos, no hay una relación mínima, no hay nada. ¿Qué tiene que ver el sobre como carta que sobre de estar sobre algo? Nada, ¿sí? En cambio, la polisemia, por más que sean significados distintos y las palabras sean idénticas, ¿sí? El significado, por más que sea distinto, sí presenta una relación de vinculación, ¿sí? Sí hay un vínculo de significado. No muy cercano, pero sí hay un vínculo. Así que es como el caso que veíamos de niña, de entender de una persona es niña en el sentido que todavía no tiene, no ha madurado biológicamente para llegar a la adultez, o el otro de decir que alguien es una niña, es decir, se comporta, que tiene actitudes, que tiene un comportamiento inmaduro, ¿sí? En dos ejemplos hablamos justamente de significados alejados a el estadio de la adultez, pero en uno de manera espiritual, moral, psicológica, y otro en cuestiones físicas, ¿sí? Biológicas. Muy bien. Entonces, teniendo en consideración eso, y si alguien no tiene otra duda, si alguien tiene una duda, por favor, es momento de plantearla. Ustedes saben que para eso estamos. Vamos a iniciar con el punto número 1, ¿sí? Dije, elige la opción que creas correcta, ¿sí? Y nosotros tenemos, inicia el texto con puntos suspensivos y dice, las fronteras de con Europa, hay un banco de ojos que está llamando mucho la atención de los medios internacionales, pues al parecer obtienen sus materiales de fuentes dudosas. Y tenemos Asia, 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 ¿sí? Fíjense que lo pronuncio de igual manera, no digo Asia porque no tiene tilde, es Asia, pero se escriben de maneras distintas. Entonces acá estamos en presencia de homófonos, pero no de homógrafos, ¿sí? Porque no se escriben de igual manera. Bien, ¿qué opción es correcta? ¿La secuencia A o la secuencia B? ¿Qué dicen? ¿Puede escribir en el chat? También. La opción A puede ser, profe. Muy bien, Muy muy bien, bien. Camila. Muy bien, Lourdes, Camila, Vilma, perfecto. La opción A, primero la preposición, después el sustantivo propio, ¿sí? Hacia las fronteras de Asia con Europa, es decir, primero usamos, muy bien Norma, muy bien Graciela, muy bien, muy bien. Primero usamos la preposición y después el sustantivo. Perfecto. Pero fíjense que
pronuncia igual, ¿sí? No hay distinción. Y en este caso, ¿qué son Asia y Asia? ¿Homónimos o palabras polisémicas? ¿Qué son? Polisémicas. ¿Hay alguna relación mínima entre Asia Bueno, preposición y Asia sustantivo? Porque la polisémica, por más que esté alejada en significado, hay un hilo, hay una una relación. relación. Entonces son homónimos, profe. Homónimo, sí. Bien. Homonimia, bien, Graciela, con Fí- H, sí. Fíjate, Lourdes, que vos hoy en la explicación introductoria hablabas de los homófonos, palabras homófanas. En este caso, fíjate que suenan lo mismo, Asia y Asia. En el contexto de ese texto y escuchando, cuando completamos la frase, ahí recién nos damos cuenta qué palabras o cuál sería la opción correcta, ¿sí? Dentro de la homonimia vos explicaste que había de dos clases. En este caso, ¿qué tipo de homonimia sería? ¿Sería un homófano o un homógrafo? Homógrafo. Claro, perfecto. Y la opción correcta sería la A, ¿no es cierto? Hacia las fronteras, con H, de Asia, sin H y con S, con Europa, hay un banco de ojos que está llamando mucho la atención de los medios internacionales, pues al parecer obtienen sus materiales de fuentes dudosas. En el contexto de esa frase sabemos ubicar la palabra correcta, ¿sí? Cuando hablamos no nos damos cuenta de que se trata de dos palabras diferentes, pero en la escritura es obvio. Y de ahí la importancia de respetar también las normas, ir grabando la escritura correcta de cada palabra para adecuadamente completar el texto. Fíjense en el caso B, tenemos, Juan Manuel está empeñado en viajar a los campos de Madrid, a ver si cobre en ellos. Su convencimiento es total, por lo que el hecho de que no se, punto suspensivo, ido aún despierta dudas, pero eso no es más que por falta de presupuesto. Y tenemos dos opciones, haya y haya. Y la otra es haya y haya. ¿Qué les parece a ustedes que en estas dos propuestas, cuál sería la La correcta B, para completar? la B, La B. la B. ¿Y cómo quedaría, Ethel, completito el texto? Juan Manuel está empeñado en viajar a los campos de Madrid a ver si haya Muy, cobre en ellos. Su muy bien, convencimiento es total, por lo que el hecho de que no se haya ido aún despierta dudas. muy Pero bien. eso no es más que por falta de presupuesto. Perfecto. ¿Vieron cómo uno analizando el contenido y el significado, qué palabras serían estas? Haya con ella y h, ¿qué sería? ¿Qué significado? ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Y cuál sería su sinónimo? ¿Qué significa? A ver si haya cobre en ellos. Hallar, ¿qué sería? Hallar de encontrar, Muy bien. Y como tipo de palabra, ¿qué palabra es? verbo, Un verbo, excelente, muy bien. Y haya de haber, de haber su de convencimiento haber. total, por lo que el hecho de que no se haya ido aún despierta dudas. Muy bien, del verbo
haber. Bien. Fíjense que el verbo haber en este caso está como un auxiliar de ir, Claro. porque dice haya ido, ¿sí? Es una frase completa. En cambio, hallar, ¿sí? Está distinto, porque está como un verbo único, no hay otro verbo acompañando. ¿Y qué son, homónimos o polisemia? Si es Polisemia. polisemia, si es polisemia, ¿por qué? Si es homónimo, ¿por qué? Puede ser polisemia porque tienen relación, profe, ¿En para qué mí. sentido? ¿Cuál sería la relación? Que, por ejemplo, las chicas dijeron que eran verbos. Pero eso es como categoría de palabras. ¿Y la relación de significado? ¿Están relacionados si los ponemos en infinitivo? ¿Están relacionados esos verbos? ¿O son verbos distintos? Son verbos distintos, de Son verbos. encontrar y de haber. ¿Mm? Uno es de hallar, de encontrar, y el otro es de haber. Sí. Son dos significados diferentes. Por lo tanto, son homónimos. Homónimos. Bien. ¿Quién se anima a leer el punto C? Sí. Anímense, chicos, que cometiendo errores aprendemos y entendemos. Nadie habría esperado el problema que tuvo lugar en la comisaría cuando llegaron con el ladrón de las gemas. Sucedió que la esposa izquierda no abría, a pesar de los intentos de los policías. Al final, tras tantos fracasos, acabaron fracturando sin intención la muñeca del individuo. Muy bien. El A sería Sería muy bien, el sería A. la opción A. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es? ¿Homonimia o polisemia? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de palabras? Homónimo, profe. Muy bien. Sí, homónimos, muy Uno bien. es de Y haber y el de, otro es verbo de abrir. muy bien. Y el otro es de abrir. Excelente, muy bien. Son homónimos, ¿sí? Fíjense que ahí también nosotros tenemos otras palabritas que de acuerdo al contexto entendemos de qué se trata. ¿Cuáles serían esas palabras? Son dos. Que puede ser una palabra polisémica o puede ser un homónimo, homófono. Muñeca puede ser, profe. Y Muñeca, pues, esposa también. de acuerdo al Esposa. contexto nos damos cuenta. En este caso, y esposa también, muy bien. En este caso, muñeca, ¿a qué hace referencia? Porque leemos el texto y nos damos cuenta a qué hace referencia. Al brazo, a la parte del brazo. Muy bien, de la mano, ¿no es cierto? La unión No es de... una muñeca para jugar, una Muy muñeca o un juguete. excelente. Y la otra palabra me decías vos que era Esposa, esposa, muy bien. En este caso, ¿a qué hace referencia? a la herramienta, digamos, herramienta que usan los policías para Para, inmovilizar al ladrón. muy bien, para aprender. Bien, se dan cuenta que en el contexto nos damos cuenta de qué tipo de palabras y a qué hace referencia, ¿sí? Bien. ¿Se anima alguien más al punto D? Están medio tímidos hoy, chicos.
Este es un error que tiene, creo que todo el mundo lo Ajá. tuvo cuando es chiquito. Bueno, yo por lo menos hasta grande, cuando tenía 15 años todavía me confundía. ¿Es Tenía con B un larga o es con B esto de corta? corta. Eso decía, Dios mío, cuál es el verbo y cuál es el sustantivo? Hasta que, bueno, uno va siendo más grande y lo escribe más y bueno, ya no duda. Pero cuando era chica, sufría un montón. Y esta es una buena manera para recordar cuál es el sustantivo y cuál es el verbo, cuando estuvo con B larga y cuando estuvo con B corta. ¿Puedo leer? Sí, sí, Andrea, sí. Anoche mi esposo tuvo que llamar a las autoridades debido a que un hombre loco había estado golpeando la entrada de nuestra casa con un tubo. Desde entonces, oro para que no haya hecho daño a nadie usando esa arma. Muy bien. ¿Cuál sería? Sería el B. Muy bien. Sí, Perfecto. perfecto. ¿Y Andrea qué es? ¿Son homónimos o son palabras polisémicas? Son homónimos Muy bien, son porque homónimos. se pronuncian igual, pero se escribe diferente y significan diferentes cosas. Muy bien, Tuvo de tener y tuvo del objeto. Perfecto. muy bien, muy bien. Un objeto cilíndrico, ¿no? Muy bien. Perfecto, perfecto. Categorías gramaticales distintas, sustantivos y verbos. Perfecto. Inclusive son homófonos, ni siquiera son homógrafos también. Muy bien, muy bien. Y en el caso de el punto E, En mi colegio decidieron colgar con una bandera. En esta última se lee un mensaje sobre la importancia de tener sentido de pertenencia, pero me parece que no expliquen bien este tema en los salones, ningún estudiante sabrá de verdad a qué se refiere. ¿El B, perfecto. profe? Muy bien. Exactamente. Opción B, perfecto. ¿Y acá qué clase de palabras tenemos? Y como dijo, hasta de objeto. ¿Y qué tipo de palabra sería hasta Con al ser H. un objeto? Sustantivo. De homónimos, profe. Son homónimos, muy bien, son homónimos. ¿Y hasta sin H qué categoría gramatical es? ¿Y hasta con H qué categoría gramatical es? Hasta sin H sustantivo Bien, muy Bien. y bien. hasta con H preposición. Per- Preposición. perfecto, Bien. perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Vieron cómo necesitamos toda la información que teníamos antes de sustantivos, preposiciones para entender esto? Y cómo todo está relacionado, Ujú. hasta el uso de las mayúsculas. Ahí en el ejemplo de había, hoy habría, que encabezaba el texto. Ahí también va ese habría con H mayúscula. Son pistas. Asia, que es nombre propio, va con mayúscula. ¿Entienden cómo todo está relacionado? Cómo acá podemos ver si es una preposición, si es un sustantivo, si es un verbo, si lleva H, qué significa, si está en infinitivo, si está conjugado. O sea, todos los contenidos que vinimos dando durante estos 3 años, cómo están completamente relacionados. Y lo vemos en la escritura, que es lo que ustedes hacen al traducir y que esos horrores de repente de ortografía es como que tenemos que limar, tenemos que evitar, ¿sí? No va a ser lo mismo si yo escribo con H, poniendo en mi colegio decidieron colgar un hasta con una bandera, hasta con H para hacer referencia al elemento que sostiene la bandera, de cajón que va a estar mal escrito, ¿sí? Aunque suene igual, va a estar mal escrito y vamos a estar cometiendo un error ortográfico. ¿Está? Bien, el punto F, ¿quién se anima? Y acá parece que esta oración hace alusión un poco al día de hoy.
como chiste. Fíjense, tú nunca, la parte difícil de ser profesor de lengua, porque nunca estás presente cuando imparto una clase. Por ejemplo, un estudiante se quedó dormido en su asiento, perdón. No tienes idea de cómo me sentí al pensar que fue mi manera de explicar las cosas en las que le provocó sueño. Nosotros con Luz esperamos que no sea esa timidez que ustedes tienen el modo de encarar nuestras clases, ¿eh? La B sería A ver, Sería la B. debes de ver, Muy bien, Muy debes chicas, muy muy bien. bien. Nunca ves con S ver, del verbo ver. Nunca ves la parte difícil de ser profesor de lengua, porque nunca estás presente cuando imparto una clase. Una vez, ¿cómo sería ahí? una es vez, el por Muy bien. ejemplo, Con Z, ¿Qué clase de palabra es? Muy bien, cambien el chat. bien. Una vez, por B. ejemplo, un estudiante se quedó dormido en su asiento. No tienes idea de cómo me sentí al pensar que fue mi manera de explicar las cosas lo que le provocó sueño. ¿Sí? ¿Y acá qué tipo de palabras son? ¿Qué relación? como que marca un tiempo, una vez, por ejemplo, como que marca un tiempo, como que pasó. Sí, ¿Ves? No es de mirar, de ver, profe, bien. con ¿Ves? Con ese. S es de ver, pero con sí, Z, Una vez entero marca un tiempo y es una temporalidad, una vez pero entero un no es tiempo, un adverbio. ¿no? Como función sintáctica, una vez va a ser un circunstancial temporal, pero como clase no es un adverbio. ¿Y hay una relación de polisemia o son homónimos? Obviamente les va a Homónimos. son homónimos porque no tienen que ver, pero ahí tienen que saber la categoría de vez también, sí, para justamente justificar. Una es un verbo y la otra es un sustantivo, ¿sí? Vez de un momento, como dice Vilma, como un tiempo, como dijo Ethel, es justamente un sustantivo. Hace plural, veces, algunas veces, ¿sí? pero ¿qué sustantivo sería? ¿Tracto? Es un sustantivo abstracto, ¿sí? Ah, Bien, Lourdes. Bien, el punto G, ¿se animan? si vienes a la ciudad este fin de semana, acércate a mi casa. Estoy en pleno proceso de venta de todos los bienes que tengo, aunque no entiendo nada de lo que me dicen los abogados. Quizá tú me lo puedes explicar mejor. Bien. La El A. opción A, A sería. La opción A, Ah, muy correcto. bien, Muy chicas. bien. Muy bien, Vilma, Espectacular. también el chat. De ¿Y venir. bienes de qué tipo de palabra Vienes es? de venir, verbo, Vienes y de vienes venir y el otro sustantivo. Verbo. sustantivo. Muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Polisémica o homónimas? homónimos. Homónimo. Homónimos. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar acá este punto 1, ¿sí? Para que ustedes lo sigan haciendo después en sus casas. Y vamos a el ítem número 2, ¿sí? El ítem número 2 dice, resalta las oraciones que posean palabras polisémicas. Es decir, tenemos que los casos en los que tengan algunas palabras polisémicas y otras en los que tengamos homónimos, no marcamos. Pero solamente tenemos que resaltar las oraciones que posean palabras polisémicas. ¿Sí? Bien, vamos a leer el A. Dice, es necesario agitar la coctelera para lograr el resultado deseado. Después dice, su discurso tenía la intención de agitar a sus seguidores. ¿Qué es? ¿Homónimo o palabra polisémica? Homónimos. Polisémica.
Muy bien, Andrea, polisémica. Polisémica. ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué es polisémica? Porque agitar la coctelera sería como de sacudir Ujú. y agitar a sus seguidores, entiendo que sería como de exaltar a sus seguidores, Incentivar. incentivar o algo así. Claro, sí, Movilizar. ahí está, muy bien. La idea es esta, por más que en uno sea sacudir, en el sacudón hay un cambio, ¿cierto? Hay un cambio en la materia misma, hay justamente una especie de, en ese movimiento la materia no es que cambia de líquida a sólida, pero sí hay un cambio de materia, hay justamente una interacción entre eso que genera una movilización, que genera un cambio. Y en el discurso tenía la intención de agitar a sus seguidores, ¿cuál es? Justamente de movilizarlos, de que algo les ocurra, ¿sí? Internamente. Entonces, por más que no signifiquen lo mismo, no son significados tan alejados, Están relacionados, ¿sí? en este caso con el movimiento, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a la B. Dice, mi hermano se golpeó la cabeza. El corredor, perdón, va a la cabeza. ¿Qué son? ¿Son palabras polisémicas o son homónimos? Homónimos. Polisémica también. ¿Por qué homónimos o por qué polisémicas? Por- Porque tienen Si bien diferentes significados. es lo mismo, tiene distintos sentidos, significados. Suena igual, se escribe igual y tiene diferentes significados. Cuidado con eso, porque tanto las palabras polisémicas como los homónimos son similares en su escritura o en su pronunciación, pero tienen distintos significados. La diferencia grande, está en la relación mínima o no Que de puede su tener significado, claro. Y otro factor es también la categoría. Pero a veces la categoría puede ser la misma, pero el significado no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, eso es algo para tener en consideración, es algo para verlo. Mi hermano se golpeó la cabeza. ¿Ahí a qué hace referencia? A un Al sustantivo. cuerpo. Primero un sustantivo, muy bien, y a una parte del cuerpo, ¿sí? A este órgano que tenemos acá, que es la cabeza. Ahora bien, el corredor, Rosa dice, se retira. perfecto, Rosa, no hay ningún problema. Nos vemos el miércoles que viene. La otra Gracias, oración dice, gracias, profe. nos Chau, vemos. chau. El corredor va a la cabeza. ¿Qué significa eso? El corredor va a la cabeza. Que va primero, que está Que va ganando. primero, muy bien. En ambos casos, en el órgano y de ir primero, está marcando una dirección, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que es lo que está como? Primero, Arriba. Lo que está Lo, primero, lo lo que, principal, lo que lo que está primero. rige, lo que rige el movimiento, ¿sí? Porque nosotros siempre decimos, empezamos de arriba para abajo, y de arriba para abajo es la cabeza, los pies, ¿sí? Lo que está primero, lo que está arriba, que es el corredor, es justamente, está la cabeza, significa algo similar. Por eso es polisemia. Porque por más que no es lo mismo, porque el corredor va a la cabeza no significa que hay un corredor en la cabeza ni nada, ¿sí? Significan algo similar, tienen un mínimo de justamente Relación. relación, de vínculo. Bien, entonces son polísemias. Entonces yo tengo que marcar estas, ¿sí? Bien, después tenemos el punto C, que dice, una de las cosas que amo de mi tía Fernanda es lo sabia que es cuando se trata de la naturaleza. Siempre que la oigo hablar de la función de la savia, del rol de las plantas en nuestra vida o de cómo los árboles reducen la temperatura del suelo, acabo deseando ser tan culto como ella. ¿Qué tenemos acá? ¿Polisemia o homonimia?
Homónimos, profe, Homónimos. Homónimos, porque no hay Homónimos. similitud. Perfecto, muy bien. ¿Por qué son homónimos? porque tienen significados diferentes. Un significado totalmente diferente, ¿sí? Porque uno, en el primer sabia, ¿a qué hace referencia? Inteligencia, de saber, Muy Sabiduría. bien, muy bien. Y que es sabiduría. un adjetivo, ¿cierto? Ser sabio, ser sabia son adjetivos. Sabiduría es el sustantivo. Bien. ¿Y la otra sabia qué es? ¿Qué categoría gramatical es? Habla como de la planta. Sustantivo. Sustantivo sería. Es un Sustantivo. sustantivo, muy bien, de la planta es un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo concreto pero incontable, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Bien, entonces este no marcamos, porque no es una relación polisémica, sino que es una relación por homonimia. Y la próxima, chicos, la de todos los muebles tenían una capa de polvo. Será mejor que cosas una capa al traje si quieres parecerte a Superman. ¿Qué les parece ahí? Miguel dice que capa es polisemia, es una relación de polisemia, y está muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es una relación de polisemia? Hay relación entre ellas. ¿Cuál sería la relación? Fíjense que habla de capa de polvo y la capa que debería coserle a un traje. Porque en las dos oraciones habla de como de capa, de tapar, De algo que cubre, digamos. De algo que cubre, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece a ustedes? ¿Va a ser polisémica, homónima? ¿Qué tipo de palabras son? ¿A qué categoría pertenecen? Polisémico. Sustantivo. Claro, es polisémica. Muy bien. Polisémica. ¿M? Bien. En la primera oración, ¿Qué es? ¿qué ¿Un sería? sustantivo, Sustantivo. adjetivo, verbo? ¿Qué ¿Qué es? sería? Una capa de polvo. ¿Qué sería? Esa palabra capa. Sustantivo Sustantivo, sí, sí, sí. Y en la otra será mejor que cosas una capa. Acá también. dice, ¿cómo? También sustantivo. Sustantivo, ¿sí? Es un sustantivo. Y tienen los dos el mismo significado, que no, entonces es una palabra, como dice Vilma, polisémica. polisémica. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, este sí marcamos, ¿sí? Ahora para mí viene uno que hay que pensarla, ¿sí? Para mí esta hay que pensarla y capaz la sacan de una o si no va a costar un poquito más, pero me parece quizás una de las más divertidas que tenemos para analizar. Dice, me lastimé con un clavo oxidado antes de finalizar, añadir clavo de olor. ¿Qué es? ¿Polisemia o estamos en presencia de la homonimia? ¿Qué es? Bien, Miguel dice que es polisemia. ¿Por qué? ¿Por qué es polisemia? ¿O por qué es homonimia? ¿Quién cree que es homonimia? Para mí es homonimia. Bien, Andrea dice que es homonimia. Perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué es polisemia o por qué homonimia? Porque tiene significados diferentes. Puede ser Clavo, porque Sí, No tienen uno recordemos. hace referencia a un metal y el otro a Ajá. una claro. planta. O sea, son distintos los conceptos, Siempre las son palabras. distintos, chicos. Ustedes nunca se olviden de esto. Siempre son distintos porque inclusive, a ver, pensando en la polisemia, ¿sí? Cabeza y cabeza son cosas distintas. Uno está primero y otro es un órgano, ¿sí? Es una cosa distinta, pero hay una relación. Y en la homonimia Y también no tienen, y no la- tienen relación alguna.
Y acá, bien, si nosotros decimos que es homonimia es porque no tiene relación. Si nosotros decimos que es polisemia es porque tiene relación. Bueno, Miguel dice polisemia, lo primero lo utilizo para añadir dos objetos, para unir dos objetos, ¿sí? El segundo es uso en gastronomía, el segundo es una especie de aroma. Sí, pero eso no dice por qué es polisemia, ¿sí? para mí es homonimia, profe. Homonimia es. Bueno, ¿por qué? Porque tiene significados diferentes Claro, y no tienen ninguna relación. Para mí, profe, es polisémica, como Miguel. Bien, no, pero me encanta, me encanta. Eh, Porque, las porque dos acá hay palabras, para dudar. la misma clase gramatical, para mí, Es la los misma. sustantivos. Sí, los dos son sustantivos. Chicos, Bueno, ¿cómo hay es clavo de olor? ¿Alguien vio Profe, puede clavo de ser porque los dos tienen como una forma parecida. O igual sea, que el los clavo dos, oxidado es. claro. Es por eso. Es el Amo, Ah, amo por ahí. a todos los que dijeron que homonimia tenían para ganarla en cuestión de que no son cosas similares como conceptos. Pero si ustedes conocen el clavo de olor, es Es un igual clavo. un clavo. Es No, por pero eso se entonces no, llama. profe, Sí, no, no entiendo, me está costando. O Es por la sea, forma sí, es por la forma del sí, clavo de olor. claro, pero es en cuanto al significado que yo lo clasifico como polisémico homonimia o en cuanto a lo que el sentido del texto, ¿no? Ahí me estoy confundiendo y no lo puedo sacar. Es que es lo mismo, el significado y el sentido son lo mismo. Tienen que tener relación. El significado sale por el contexto, pero igual las palabras tienen un significado propio utilizado a contextos distintos. Dentro del contexto van a tener su sentido real, pero no existe ese sentido fuera de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que es como quizás el más polémico que hemos analizado, ¿sí? Clavo viene de la misma raíz y etimología, si nosotros buscamos va a ser la misma, pero el clavo oxidado, ¿sí? Es igual a un clavo de olor en figura. Sí, Entonces, la sí. relación de sentido, o O sea, usted dice, profe, por el parecido que tiene un clavo o el clavo de olor que parecen iguales. Cuando es que está uno súper tiene oxidado un clavo, te parece a un clavo de olor. exacto, Esa es la semejanza que usted quiere hacer notar. ¿Sí? claro, ese es el sentido. En realidad, el clavo de olor toma su nombre. Por el formato similar al clavo. ¿No? Sí, si ustedes miran, después googleen y fíjense en la imagen del clavo de olor, es como un clavito, tiene como una Sí, es cabecita. igual a un oxidado. Entonces, existe una relación. Pero Entonces, es una relación distinta a la que nosotros estábamos pensando, ¿no? De cuando decíamos cabeza. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de cresta, inclusive, ¿no? Es como distinta porque acá tiene que ver de dónde viene. Les voy a dejar una tarea para la próxima clase. Busquen merengue y díganme después si si es es polisémica. polisémica o si es homonimia, ¿sí? Les voy a preguntar, lo primero que les voy a preguntar en la clase siguiente es merengue, ¿sí? Pero busquen bien de dónde viene la Profe, palabra. Sí. ¿y cómo en este mismo ejemplo, cómo sería u- eh, eh, un ejemplo de homonimia, por ejemplo, en este caso, Con clavo, cambiando, para poder entender si es Pero no del puedo clavo? ¿Qué, cambiar, qué tendría la otra oración para ser homonimia? pero me estás pidiendo que un término sea homónimo cuando no lo es. claro. No lo puedo sacar. No puedo. No te preocupes, es parte, es parte. Por ejemplo, capa es polisemia, ¿sí? Habíamos dicho eso, ¿cierto? Sí. No la puedo hacer homónima. No puedo cambiar una para que sea polisemia en una parte y homonimia en otra parte. O es homonimia o es polisemia. Hay muy pocos términos que pueden llegar a ser los dos. Muy poquitos. Hay algunos nomás que en algunos contextos podrían ser tomados como polisémica y en otros contextos como homonimia. Pero son mínimos. Mucho, muy poquitos. Y tomen como ejemplo, como para orientarse, chicos, el ejemplito que habíamos dado de sobre.
Sobre, como objeto, para poner algo adentro, el sobre la mesa. Fíjense que ahí es una misma palabra con orígenes diferentes, con categorías diferentes, etimología diferente. Si nosotros queremos dar el ejemplo este de clavo para que sea homonimia, y no lo vamos a lograr, ¿por qué? Porque son clavo en otro contexto, como en este ejemplo, va a ser siempre polisémica. ¿Por qué? Y porque, bueno, en este caso tenemos clavo como elemento de carpintería. Tiene un formato con una cabecita donde martillamos y, como decía hoy el compañero, que servía para unir piezas. ¿Y por qué el clavo de olor toma ese nombre dentro de las aromáticas? Y porque tiene la misma forma de un clavo. Entonces ahí está la relación que existe. Se escribe de la misma manera, son de una misma categoría gramatical, tienen la misma etimología. ¿Sí? Pero eso Entonces va a ser una palabra en nuestra lengua. Es nuestra lengua. Es nuestra lengua. Porque, por ejemplo, en inglés estas relaciones son muy distintas. Porque, supongamos, para nosotros hay una relación entre sandía y melón, como palabras. ¿Hay una relación aparte de ser sustantivos? No, son diferentes frutas. No, son diferentes y ni siquiera voy a pensar en que algo puede ser similar. Pero para el inglés, el melón es así, y la sandía es watermelon, ¿sí? Melón de agua. Para ellos es muy similar porque los dos son como muy acuosos, ¿sí? Como mucha agua. Fíjense cómo ellos encuentran esas similitudes o crean esas relaciones que nosotros no las tenemos. Para nosotros no hay algo que, a ver, uno estudia biológicamente, estudia la flora y bueno, Sí. arma eso, ¿sí? Profe, Valeria, son dos cosas en distintas. cuanto al merengue que dijo, ¿puede ser una polisemia? Porque ¿Cómo, mi uno se amor? refiere, Perdón, en Irma, cuanto en cuanto a merengue, la palabra merengue, a ver si puede ser una polisemia porque uno se refiere a merengue de baile y el otro al merengue de batir, de postre, es lo mismo, tiene una relación de mezcla, de batir, entonces yo lo calificaría como polisemia, ¿puede ser? no digo que no afirmo ni niego nada, porque Bien, quiero que busquen, pero, bien, bien. pero hay que pensarlo, pero está muy bien, Irma, o sea, hay que pensarlo, va por ahí, a ver, si el merengue hago esto y en el merengue qué hago y vemos, quizás se parecen, quizás no, quizás es la idea del movimiento, o quizás si yo busco la palabra merengue me doy cuenta que uno viene de Haití y el otro viene de Francia, hay que ver la etimología de la palabra, ¿sí? Bien, Uno bien. viene el otro o no. Hay que ver, ¿sí? Hay que ver. Valeria, a ver. Fíjate, Valeria, ahí tenés un adjetivo a su lado, la primera palabra que pusiste, y la segunda a su lado es otra totalmente diferente. Nosotros cuando hablamos de homonimia o polisemia, hablamos de palabras como capa, clavo, columna, valla, valla, haya y haya, ¿sí? No depende de la forma en que vos unís las palabras entre sí. No sé si me explico, ¿sí? Claro, acá, si yo leo a su lado, todo, o sea, de corrido y a su lado como adjetivo, sí suenan iguales y podrían pensar que podrían ser homófonos. El tema es que acá son tres palabras y otro es una palabrita. Pero sí, o sea, si a su lado se escribiese todo junto, podría estar hablando justamente de homófonos, porque no tienen relación alguna uno con el color y otro con estar cerca de alguien. ¿Sí? Pero no hablo fuerte, dice Graciela. Estoy escondida en trabajo. No te preocupes, Graciela. Bien, chicos, Entonces, ya. en la polisemia, a ver, nos tenemos que fijar en el origen de la palabra y ahí nos da distintos significados. Siempre son tres cosas. Primero, lo que uno siempre tiene más a mano es la relación de la palabra, ¿sí? ¿Qué relación existe entre una y otra? Eso es lo primero que podés sacar solamente con tu cabeza y pensando y relacionando. Después está la categoría gramatical que ayuda mucho, pero podés encontrar
homófonos y palabras polisémicas de la misma categoría. O sea, es una manera de reconocerlo, pero no es la más tajante. La más tajante es la relación. Y la otra es pensando y buscando el origen etimológico de las palabras. Pero eso solamente lo hacemos con diccionarios al lado. De otra manera no tenemos, ¿sí? Porque ahí tiene que ver mucho el origen. Por ejemplo, ustedes buscan muñeca. Muñeca de esto tiene un origen que es vasco y después tiene el origen de la palabra muñeca como juguete y es totalmente de otro lado, viene del celta, o sea, son otras palabras. Uno es vasco, otro es celta, no tienen el mismo origen, ¿sí? Entonces, es rebuscar, poder ir buscando esas cosas, pero esas tres son las definitivas. ¿Cuál es la que pesa más? Y la relación es la que pesa más, porque estas son justamente palabras con relaciones, relaciones de cercanía, de lejanía, ¿sí? Los sinónimos son, por ejemplo, muy cercanos, por más que no sean absolutos. Así que, Fíjense que acá en este ejemplo, punto F, pasa lo mismo que pasaba con cabeza. Fíjense, restaurarán la columna principal del templo, ¿sí? Columna principal, uno se imagina que es algo que sostiene algo, lo elemental, en el primer ejemplo, la columna principal del templo. Y en el segundo ejemplo dice, la columna vertebral está formada por 26 huesos, es lo que nos sostiene erguidos, derechos, y que podamos caminar y desplazarnos. Entonces, entre estas dos palabras, en las dos oraciones, esta misma palabra, están relacionadas, chicos. Entonces, al tener relación, ahí yo automáticamente me doy cuenta que es polisémica, ¿sí? Los dos son sustantivos, sus significados están relacionados, por lo tanto van a ser palabra polisémica. muy bien, Vilma en el chat, sí que sí, muy bien, muy bien. En el ejemplo G, fíjense qué pasa ahí. Mis primos me piden siempre que vaya a visitarlos. Vaya, ese vaya, ¿de qué verbo, de qué infinitivo viene? ¿De qué verbo? De ir. Del verbo ir. Entonces ahí tenemos que qué categoría gramatical es un verbo. Hoy ando sin un peso porque rompí una valla por accidente y tuve que pagarla. Esa valla, ¿qué es? Sustantivo. Es un sustantivo. Entonces acá tenemos un verbo y tenemos un sustantivo. ¿Qué tipo de palabra? ¿Va a ser polisémica o Homónimo. homónimo? ¿Sí? Súper bien, súper bien la explicación también de columna de polisemia de Miguel, y justamente que en una es la construcción cilíndrica, ¿sí? Que se utiliza para sostener los techos, muy bien. Y en otra es la parte de nuestro cuerpo que también se utiliza como estructura de apoyo, muy bien. Las columnas son fundamentales, ¿no? Para el sostén. Yo si no tengo columna, primero que me muero y otro que no voy a tener cómo sostener, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, chicos, ya se terminó nuestro tiempo por hoy. Realmente agradecidas por todo lo que hoy vimos. Me pareció una clase increíble, espero que a ustedes también. Siempre hay que pensar mucho, esto es justamente gramática y la idea es poder ir trabajando lo que vamos conociendo, lo que ya tenemos en nuestra cabecita, ¿sí?